en este humilde espacio como es el programa Tu Opinión Importa, y agradecerle por esta humildad de haber aceptado, pues, vamos, unos minutos de su tiempo. Ya sabemos que pronto estamos muy ocupada y tampoco le agradecemos y damos la bienvenida acá en nombre de toda la región de Madre de Dios y esta casa radial como es Radio Selva y este humilde programa como es Tu Opinión Importa, para conversar algunos temas de la crisis política y de los planes de gobierno que ya usted pronto, si no es indiscreción, nos pueda ilustrar para ver de qué manera le podemos dar un giro total de 360 grados para terminar con esta corrupción. Bienvenido, doctor Alejandro Tepeca. Buenos días, Reiser. Un saludo cordial para ti, para todos los hermanos de Radio Selva y para toda la región Madre de Dios y para tu programa, tu opinión importa. Toda esta clase política que está contra la pared y está de más decirlo que el pueblo se está levantando de a pocos porque ya el gobierno de Dina Boluarte ya no da para más en primer lugar. Y no da para más porque ha cometido los errores garrafales de no ganarse al pueblo en primer lugar. Si tú sabes conscientemente que estás en contra del presidente que salió, si tienes un apetito personal y un apetito personalizado de querer de alguna manera ser la primera mujer que asuma la presidencia de la República, tienes que tener dos cosas fundamentales: saber encandilar al pueblo y la segunda, saber lo que es la percepción de cada región, diferente la una a la otra. En ese sentido, Dina Boluarte, que no tiene un equipo sólido, Dina Boluarte, que no tiene conocimiento de lo que es verdaderamente la realidad nacional, Dina Boluarte y Alberto Tarola, que están en una componenda desfalcando los ingresos del erario nacional. Los ministros de Estado que están para el olvido, que son prácticamente parásitos en cada uno de los ministerios. La delincuencia impera, estratégicamente ha bajado, porque yo me imagino, y hay una volada por ahí, de que altos mandos de la policía han pactado con las bandas de venezolanos para poder menguar un poco los robos y que de alguna manera el gobierno no se caiga. Hay esa volada, dicen las malas lenguas. Entonces, la propuesta fundamental es: ¿a dónde vamos a llegar con esta clase política? ¿A dónde nos vamos a dirigir? Y solamente hay un camino que tomar: nuevas elecciones presidenciales y congresales y un cambio y un giro total de 360 grados en el futuro de la nación. Contamos con la Constitución del 79, doctor Alejandro Tepeca. Mira, dentro de toda la nomenclatura política, dime. ¿Cree usted que tendría que, encima de todo, tendríamos que automáticamente, en un eventual gobierno suyo, inmediatamente entrar a esa constitución que está vigente, ¿no? Tengo entendido. Usted que no, a ver, usted nos un poco al respecto. Te pido un favor, ubícate bien porque te escucho entrecortado. ¿Ya? Ubícate bien. Mira. El gobierno suyo automáticamente retornaría a la constitución del 79. Sí, mira, viendo esta nomenclatura directa, nosotros podemos decir algo fundamental. ¿Cuál es la cruz que carga el Estado? ¿Cuál es la cruz que carga la nación, que cargan los peruanos? La Constitución de 1993, que es una constitución netamente entreguista, que es una constitución netamente luciferiana, que sostiene la presencia de la Agenda 2030 en la nación, y no solamente acá, en todos los países que el 25 de septiembre del 2015 firmaron la famosa Agenda 2030 en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Y te hago una visión retrospectiva.
Nicolás Maduro de Venezuela firmó la Agenda 2030 ese día. El expresidente Santos de Colombia firmó la Agenda 2030 ese día. El presidente del Ecuador que está asilado en Suiza, Rafael Correa, firmó la Agenda 2030. Lula da Silva firmó la Agenda 2030. Humala, Evo Morales, Mujica en Uruguay, Macri en Argentina, Michelle Bachelet en Chile. O sea, todos han sido entreguistas. Entonces nosotros decimos que la Constitución del 93 no va porque tiene que haber un cambio de nomenclatura. Abolir las exoneraciones tributarias, definitivamente los contratos ley quedan de lado, los tratados de libre comercio vuelven a negociarse, los peajes quedan desactivados completamente y los contratos de los peajes que está gerenciando de mala manera la Municipalidad de Lima quedan de lado. Pero lo más importante, se restituye las 8 horas laborales para los trabajadores. Los pactos sindicales y la lucha sindical vuelve a tener vigencia. Se desafecta los 300 soles en julio y diciembre que cobran por la constitución de Fujimori y vuelven a cobrar su sueldo normal. Hay una reestructuración total de las Fuerzas Armadas. El Tribunal Constitucional deja de existir y hay una reforma total en el Ministerio Público, el Poder Judicial y en la Fiscalía de la Nación. Pero lo más importante, cambia la nomenclatura en minería, en agricultura y la repotenciación total de las Fuerzas Armadas y policiales. Y lo digo bien claro, reorganizamos la Policía Nacional, la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú. Ese orden es el que quebró Alan García en 1986 al unificar la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que la Policía Nacional se desordene, se desoriente y no directamente gerencie o combata a las bandas organizadas, a los monopolios comerciales y por ende al narcotráfico. Entonces nosotros decimos que mediante la emisión y la enunciación de la cláusula pétrea al artículo 307 vamos a poder darle el giro de 360 grados que la nación necesita y reorganizar la patria en el quinquenio 26-31. Doctor, ¿y qué pasaría? No te escucho entrecortado. El gobierno suyo, ¿cuál sería la medida que usted tomaría para apoyar a todos los hermanos artesanales para que de alguna manera se puedan formalizar y estén así de una manera informal, trabajando como vendedores? En vez de hacer más bien legales, robando, prácticamente quitando sus oros, y si no tienen hasta plata les piden. ¿Qué hacer en esta situación para todos aquellos mineros, como decía en este momento, que trabajan de una manera ilegal? ¿Ha pensado usted en esto? Mira, la minería ilegal es un flagelo que la misma clase política y los mismos empresarios mineros están tratando de sostener, porque a los empresarios mineros no les conviene que hayan más mineros formales. Por eso le han puesto la cadena a la formalización de los mineros ilegales. Por eso que el Ministerio de Energía y Minas... Dime. A eso iba la pregunta. ¿Cuál sería para usted la solución? ¿Qué apoyo tendrían ellos, ya que son mayoría? A ver, si me dejas profundizar la respuesta, podemos conversar. A ver, Ok, adelante. dentro de todo el esquema y dentro de todo lo que nosotros podemos apreciar, hay que cambiar la nomenclatura de la formalización de los mineros ilegales. Hay que darle luz verde. ¿Y por qué hay que darle luz verde? Porque eso generaría más ingresos al erario nacional. Se cobrarían más impuestos, se haría un reordenamiento de la caja fiscal. Eso está paralelo a lo que la gente no sabe. En el Perú circulan 70.000 millones de dólares diarios.
Ya eso lo saben los tributaristas. Y esto va paralelo a la formalización de los mineros ilegales. Para redondear la idea, de los 70.000 millones diarios, la banca informal, en lo cual están circunscritos los mineros ilegales, mueven 52.500 millones, que es el 75% del circulante diario que tenemos en la nación. De esos 52.500 millones de dólares diarios, los ilegales, entre ellos los mineros, ganan el 20%, ganan 10.500 millones de dólares diarios, 315.000 millones de dólares al mes y 3.780.000 millones de dólares al año. Eso está comprobado por tributaristas cuando nosotros hemos conversado con ellos. No se formaliza eso, cobrando un 10%, 378.000 millones de dólares al erario nacional. ¿Por qué? Porque si ingresa ese dinero, por fuerza el Estado y el gobierno de turno va a tener que hacer obras, va a tener que hacer colegios, hospitales, carreteras, formalizar la minería, formalizar la agricultura, hacer el tren Tumbestagna, cambiar la nomenclatura de las líneas aéreas, o sea, darle trabajo a los peruanos. Pero con los 17.500 millones que la banca privada mueve diariamente, ellos ganan el 40% diario, 7.000 millones. Ganan 210.000 al mes y 2.520.000 millones de dólares al año. Todos los presidentes que han pasado saben conscientemente que tenían que cobrar el 35% de ese ingreso anual, 882.000 millones. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque va paralelo con lo que le pasa al minero ilegal, pues. No lo formalizan porque saben que al formalizarlo el minero legal va a tener que pagar impuestos. Y al tener que pagar impuestos va a haber más caja en el erario y no van a saber cómo manejar y van a tener que hacer las obras que se necesitan. En nuestro gobierno, los mineros ilegales van a ser legalizados. Vamos a partir de cero. Vamos a construir una nueva formalización de la minería. Va a haber una reforma en la minería que tiene que ir de la mano de la esperanza de ese pequeño minero que se mata pues en la madrugada para conseguir el oro, para tener un poco de riqueza, digamos, para su familia, y que por no estar formalizado tiene que vender el oro ilegal a Bolivia y a Brasil, porque el oro que se produce en Madre de Dios y en esa parte del sur del Perú sale con sello del gobierno de Bolivia y con sello del gobierno de Brasil. Nosotros calculamos ya que diario el Perú no baja de 20.000 kilos. Diario, a nivel nacional no baja de 20.000 kilos, de 1.000 toneladas diarias. Eso es el cálculo que tenemos. Entonces nosotros decimos, si tú le cobras a la banca informal 378.000 millones, el 10% de su ingreso anual, formalizándolo. Si tú le cobras a la banca privada 882.000 millones, que es el 35% de los 2.520.000 millones de dólares al año que ingresan, haciendo una suma de 1.260.000 millones de dólares al año, tranquilamente vamos a poder hacer la obra. Dinero hay. La Constitución del 93 sostiene este flagelo, sostiene esta defraudación fiscal. Por ende, pues no hay una salida para los mineros ilegales. No hay una salida para los agricultores que les compran la roba de papa 12 kilos a sol 50 en la chacra. ¿Cómo va a vivir un campesino así? Entonces nosotros decimos que tiene que haber un reordenamiento. Por eso hemos señalado, Reiser, que el quinquenio 26-31, bajo el mando y bajo la batuta del Partido del Pueblo, va a ser el quinquenio de la reorganización. De ahí sale para los colegios, para poner a la Universidad de Madre de Dios acorde a la exigencia internacional. Ustedes son frontera con Brasil y Bolivia. Entonces tenemos que estar a la par del otro lado de cada uno de los países. No podemos quedarnos de lado los peruanos. Entonces eso significa de que tiene que haber un gobierno con cultura, un gobierno con identidad, un gobierno que lea y que tenga la percepción clara de lo que quiere la juventud de Madre de Dios, el parque industrial, lo que quiere verdaderamente la población, el desarrollo que quiere a la par, para estar a la par o mejor que sus pares de Brasil y Bolivia. Entonces es un trabajo que va a conllevar a que todo el ente del Estado,
los 270.000 funcionarios que están actualmente, que tienen más de 30 años y que la mayoría son fujimoristas, van a dar un paso al costado, pero van a ser evaluados bajo pena de muerte. Porque al enunciar nosotros el artículo 307 y poner en ejecución la Constitución del 79, denunciamos el Pacto de San José y declaramos la pena de muerte para lacras sociales, narcotraficantes, sicarios, delincuentes, familias que comercian con droga, fumones, feminicidas, violadores y gente mal vivir, para políticos corruptos que le han robado con leyes al erario nacional, como Jorge del Castillo. Ya lo ha dicho César Vázquez Bazán en un tuit que ha mandado, que en el año 89, siendo el ministro de Economía, consiguió que la Comunidad Europea done leche en polvo para la Municipalidad de Lima, y que este miserable de Jorge del Castillo le vendía la leche donada de la Comunidad Europea al Grupo Donofrio. Esa clase de políticos no merece vivir en una política Singapur al estilo de Perú que nosotros vamos a imponer. La pena de muerte va también, no solo para políticos corruptos, sino también va para empresarios evasores y defraudadores fiscales. El reordenamiento parte porque tome conciencia cada peruano si ha hecho bien o hecho mal, si de alguna manera ha utilizado bien el libre albedrío que Dios nos da. Ellos sabían qué camino tenían que tomar. Todos los políticos de los últimos 30 años sabían conscientemente de que el interior del país reclamaba a gritos un desarrollo empresarial, un desarrollo industrial y estar acorde a la exigencia internacional. Entonces acá no nos vamos a engañar. Acá nadie va a venderle cebo de culebra a nadie. Acá simplemente hay que pensar con la razón. Y la razón es que el interior del país, y más aún la selva, más aún Madre de Dios que frontera con Brasil y Bolivia, necesita sí o sí estar acorde a la exigencia internacional en desarrollo social, en desarrollo político, en leyes claras en favor de la población y sobre todo industrializado de cara al futuro. Le puedo escuchar ahí decir, por ejemplo, a mí me ha gustado esa partecita en la cual nuestra cultura, ¿no? Vemos ya que Japón, por ejemplo, se preguntaban qué iban a hacer, entonces ellos lo primero que hicieron fue apostar por su cultura para el cual ellos se proyectaron como unos 10 años, para los 20 años, pero el cual empezaron a resultados a los 10 años. Ahora, respecto a la constitución que hay acá, estamos ya vamos a hacer que escribió Iztapur. Quiere retirar el paso de San José, el Perú, teniendo ya ese tratado, ese convenio, pueda sufrir el punto alguna entonces, nieto y lo han experimentado todo eso para que se A ver, qué buena pregunta que me haces. Mira, la Constitución del 79, para que la gente tenga una visión bien clara, es una Constitución pasada por agua tibia, ¿ok? Pero ¿por qué sostenemos que es una Constitución pasada por agua tibia? Porque a nosotros, la generación del 60, la generación del 58, la generación del 56, del 55, nos gerenció hasta terminar nuestra secundaria la Constitución de 1933. Y nosotros como jóvenes en esa época sabíamos conscientemente que el ratero, el delincuente, te asaltaba con un cuchillo, pero te quitaba la cartera. Todos decían que eran carteristas porque eran velocistas. Pero no te mataban, porque regía un artículo en la Constitución de 1933 que era la pena de muerte ipso facto. Entonces, la población estaba advertida. Nosotros decimos y sostenemos que la Constitución de 1979 tiene que ser evolucionada 44 años en el futuro, aplicándole 10 artículos básicos de la Constitución de 1933. Por eso que la clase política, por eso que al empresario no le gusta que lo gerencien. El empresario quiere pagar el impuesto que le da la gana al Estado. Y paga periodistas, paga medios de comunicación, programas de televisión, para venderle el cebo de culebra a la población de que el Estado, que el presidente de turno, sí o sí va a ser un ratero. Y que por eso los empresarios no se sienten con la confianza de poder desarrollar
un trabajo paralelo con el Estado, pagando los impuestos que tienen que pagar. Ese cebo de culebra lo han vendido eternamente los empresarios pro-chilenos, en primer lugar. Los empresarios pro-norteamericanos, en primer lugar. Que toda la vida están de acuerdo con que vengan extranjeros y depreden los intereses de la nación. Depreden el erario nacional. Depreden el subsuelo, la riqueza que hay en el subsuelo de la nación. Nosotros decimos conscientemente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene injerencia política y social dentro de la nación. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos viene a decir que nosotros no podemos salir de la pena de muerte, que vengan ellos, se pongan frente al cajón de los jóvenes que lo matan por un par de zapatillas o por un celular y le digan, lamentablemente señora, su hijo se ha muerto, pero nosotros no podemos salir del Pacto de San José, no vamos a permitir que el Perú salga del Pacto de San José. Bueno, a mí me interesa un comino eso, en primer lugar. Nosotros tenemos que estar con la esencia natural. Momentito. Nosotros tenemos que estar con la esencia natural de lo que quiere la nación. La nación quiere pena de muerte. El 80% de la población quiere pena de muerte porque está cansado de los delincuentes venezolanos. Está cansado del sicariato. Está cansado de empresarios que no pagan impuestos, que se ensucian en la esperanza de los pobladores y de los trabajadores humildes, que les pagan lo que les da la gana a los trabajadores. Ese es el empresario peruano, un empresario entreguista como Dionisio Romero Seminario, que fue el empresario que trajo a la banca chilena. ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué cosa ha hecho ahora último Roque Benavides Ganosa? ¿No le ha vendido el 19% de las acciones de Minera Buenaventura al grupo Lusic, que es de Minera Antofagasta? Pero ¿cuál es la moraleja de esto? Que el grupo Lusic se lleva el 19% de las ganancias, se las lleva a Chile, pero en Chile tiene que pagar un impuesto que va directamente a las Fuerzas Armadas chilenas. O sea, Roque Benavides está favoreciendo a las Fuerzas Armadas chilenas al venderle el 19% de las acciones de Minera Buenaventura al grupo Lusic. Vive el Perú y sereno. Ese es el Perú. Yo te pregunto a ti, ¿qué candidato presidencial tiene este pensamiento confrontacional que tiene Juan Alejandro Sebéjar? ¿Quién te puede decir que puede enfrentar a la corrupción y aniquilar a la corrupción en una semana? ¿Quién te puede decir a ti que va a poner en la plaza de armas en un palo en la cabeza de los 4.500 sicarios venezolanos y colombianos que hay en Ancón 1? Hay que aniquilar, hay que borrar de la faz de la tierra la corrupción. Hay que aniquilar y borrar de la faz de la tierra toda esta lacra social que ha venido a ensuciar y ha venido a ensuciar el honor nacional y sonarse la nariz con la bandera nacional. Un candidato presidencial tiene que tener la percepción, saber la percepción de lo que quiere cada región. Acá no hay que descubrir la pólvora. Entonces un candidato presidencial sabe conscientemente que la élite va a venir a decirte, oye, tú vas a hacer lo que yo quiero. Va a venir el diablo en persona porque esta es una lucha celestial. Esta es una lucha espiritual. La Agenda 2030 es una agenda luciferiana en la cual el Papa Francisco argentino está de acuerdo con la Agenda 2030. Entonces no dice el dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Dónde está entonces la voluntad del Papa por querer escuchar la voluntad de Dios, la voluntad del pueblo? Nadie en este mundo tiene autoridad para quitarle la vida a nadie. Entonces la Agenda 2030, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no me puede imponer a mí ni obligar a no poner la pena de muerte. Yo le pongo la pena de muerte acá, porque basta ya de todo este bacanal, basta de todo este desorden que hay. Es un desorden cíclico, es un desorden político, es un desorden en el cual cada empresario y cada político hace lo que quiere en la nación. El pueblo tiene la esperanza, y la esperanza es el partido del pueblo, que ahora más que nunca va a estar siempre con el pueblo. Ahí recordemos esas palabras también de este presidente de El Salvador cuando estaba pues aquí poniendo en orden su casa, vamos a decirlo así de esta manera, y también surgieron unas críticas a su gobierno, y me gustó esas palabras que él dijo en aquel momento. Dijo, bueno, no dijeron nada cuando estas personas pues mataban y abusaban de la gente más humilde. ¿Dónde estaban los derechos humanos?
¿no? Y ahora, si ellos tanto pues los defienden a estos delincuentes que mataban y hacían lo que hacían, entonces que vengan, se lo lleven, se lo regalamos, 3, 4, 5, 8 por 1. Usted haría lo mismo, doctor Alejandro Tevega, me parece un poco, a ver, que nos explique un poquito al respecto. Mira, la política de Nayib Bukele va a ser diferente a la política que nosotros vamos a imponer acá. Acá han venido a matar sin misericordia a gente humilde que se gana el pan diariamente. Yo no voy a permitir que vengan venezolanos, colombianos o quien venga de otra nación a quererse ensuciar en el honor nacional. Los extranjeros están acostumbrados a venir al Perú y a decir, vamos al Perú. No, vamos al burdel que se llama Perú. Vamos a hacer lo que nos da la gana ahí. Bueno, pues el tiempo se acabó, pues. El tiempo se acabó. Porque está el Partido del Pueblo, porque nace el Partido del Pueblo. Porque el Partido del Pueblo tiene el concepto fundamental. ¿Me dejas hablar? El Partido del Pueblo tiene el concepto fundamental, no negociar con el diablo. Y no negociar con el diablo significa no negociar con la Agenda 2030. Significa no negociar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Significa recuperar la soberanía que el Perú ha tenido siempre. Y significa que todos estos políticos carroñeros, cobardes, desleales a la nación, tienen que poner las barbas en remojo, porque van a ser juzgados. Y de encontrársele culpable van al pelotón de fusilamiento porque ellos mismos se lo ganaron. Ellos mismos se ganaron la muerte, porque han estado de espaldas. Todos estos políticos carroñeros que están ahorita en el Congreso de la República. ¿Se les eligió para qué? Para que roben. Nayib Bukele ha tenido que poner la cereza del pastel. Y no la ha puesto él, porque es parte de la élite. Porque él sabe conscientemente que ha tomado algo y que ha tenido un límite. Juan Alejandro Cervejas no tiene ningún límite. ¿Sabes por qué? Porque yo soy periodista, soy comunicador como tú. Yo estoy cansado de que me llamen por teléfono a llorarme en el teléfono, de madrugada. Lo sabe mi esposa, lo sabe mi hijo que escuchan mis conversaciones y que no les oculto nada. Que han violado a mi hija, que han matado a mi hijo por un par de zapatillas. Que mi hijo estaba en el paradero y le quitaron el celular y le mataron, le metieron 2 venezolanos 4 balazos, uno en la cabeza. ¿Te parece justo que a 7 cuadras de mi casa en el Óvalo de la Perla hace 8 meses, un chico de 16 años se sale de su casa con 5 soles a comprar pan? En una panadería que se había abierto a una cuadra del Óvalo de la Perla. Y que 2 venezolanos van en una moto y lo interceptan, lo encañonan. Y tenía 5 soles y por eso le meten 2 balazos y uno en la cabeza. ¿Tú crees que la comisaría de la Perla ha hecho algo? ¿Tú crees que la comisaría de la Perla o del Callao o la Fiscalía de la Nación han hecho algo por ese muchacho? 16 años en la flor de su juventud. ¿Y qué cosa? ¿Tenemos que estar de la mano como geisha con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se acabó, el desorden se acabó. ¿Lo toman o lo dejan? A mí me interesa un comino lo que la Corte Interamericana de Derechos y lo que el mundo diga. Acá hay que ordenar todo este bacanal, todo este desorden provocado por la clase política. Entonces los candidatos a la presidencia tienen que poner las barbas en remojo acá. Yo no voy a dejar piedra sobre piedra, porque yo sé conscientemente que la presencia de los venezolanos acá, para que tengan una visión más clara, es parte del nuevo orden mundial. Es parte de lo que la Agenda 2030 le ha hecho y le ha ordenado a Nicolás Maduro para que él meta gente en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil y haga el desorden en los países. Todo viene digitado. Por eso que Nicolás Maduro se cree el todopoderoso, pues. Sí, pues se cree el todopoderoso, ¿no? Yo te voy a devolver la cabeza de tus sicarios. Te voy a devolver la cabeza de tus sicarios. ¿Sabes por qué? Porque por cada sicario han matado a 20 peruanos. Sin misericordia. Y la reorganización que hay en la Policía Nacional va a haber sido sí. Porque ya sabemos el nombre del general que recibe $100,000 mensuales del Tren de Aragua para dejarlos matar y hacer todo lo que quieran con la prostitución en el centro de Lima. Lo sabemos de memoria.
Entonces la reorganización de la Policía Nacional va a ser sí o sí. Si usted es de la Policía Nacional y usted verdaderamente se siente orgulloso de vestir el uniforme de la Policía Nacional, sea hombre o mujer, piense en su familia. Denuncie la corrupción. Piense en la gente inocente que no tiene respaldo. Acá hay que hacer un reordenamiento, Reiser. Y un reordenamiento, ¿por qué? Porque es la razón de existir. Si no, el Perú no va a caminar jamás a ser potencia mundial. Nosotros tenemos un programa lo suficientemente claro, concreto, que va a permitir de alguna manera reordenar. El tercer punto, aparte de la vuelta a la Constitución del 79, aparte de denunciar el Pacto de San José y declarar la pena de muerte, es una reorganización financiera, contable y económica. Y acá, acá quiero que abran los oídos y presten atención. Vamos a crear la Superintendencia de Inteligencia Profesional, con abogados constitucionalistas y penalistas, con economistas, con contadores, auditores en su mayoría, con ingenieros industriales, ingenieros civiles y sobre todo geólogos mineros, para hacer una gran auditoría de todos los entes del Estado de los últimos 40 años, bajo pena de muerte, porque al volver a la Constitución del 79, voy a imponer la pena de muerte y el presidente va a firmar la pena de muerte voluntaria. Vamos a romperles ese cerrojo de impunidad que tienen los políticos y todos los funcionarios del Estado, sin excepción, van a firmar la pena de muerte voluntaria. Sobre todo los 270.000 funcionarios del Estado que van a dejar de pertenecer al Estado. Les vamos a exigir su balance de salida y su balance de entrada de gestión desde el momento que tomaron el cargo. Y lo digo bien claro, a los jueces y fiscales que en una auditoría general no demuestren la riqueza que tienen y no demuestren y sostengan el patrimonio que tienen, van a ir a una cárcel de máxima seguridad. Varios de ellos a cadena perpetua, se les va a expropiar todas sus propiedades que tienen y sobre todo algo fundamental, muchos de ellos van a ir a la pena de muerte. Nosotros señalamos que los jueces y fiscales tienen que ser elegidos por voto popular a nivel nacional, en la región, en la provincia y en el distrito. Los jueces y fiscales, el defensor del pueblo tiene que ser elegido por voto popular, por mayoría de los peruanos en voto popular. Entonces el reordenamiento del Estado, sobre todo en el sector salud y educación y en las Fuerzas Armadas y Policiales, va a ser total durante el gobierno del Partido del Pueblo a partir del 28 de julio del año 2026. Doctor, bien, una pregunta acá. En un eventual gobierno suyo, usted no va a permitir entonces que se instale la Agenda 2030. A ver, yo estoy siendo bien claro, creo. Yo estoy hablando en castellano, creo. No estoy hablando en ninguna otra lengua. Me perdonas. Yo estoy siendo bien claro en ese sentido. Yo digo, y lo he dicho a través de mi página de Juan Alejandro Cebeja muchos años, a través de Radio Universo de Tocache de San Martín, gracias a los hermanos Montano Martínez, y a través de Nacional TV Perú con Directo al Grano. Cuando yo digo que Juan Alejandro Cebeja no negocia con el diablo, significa que vamos a hacer caso omiso en la Agenda 2030. A ver, Humala, cuando firmó la Agenda 2030 el 25 de septiembre del 2015, hipotecó la soberanía de la nación. Por eso que eso le dio pase a firmar el acuerdo internacional que permitió que los venezolanos vinieran acá al Perú. Porque la Agenda 2030 está por encima de la Constitución. O sea, lo que nos da a entender es de que Lucifer está por encima de Dios. O sea que si Lucifer se presenta en este momento al Perú, todos los políticos carroñeros, todos los congresistas tienen la seguridad que se van a arrodillar y le van a besar los pies al diablo. Esa es la realidad, señor.
Al salir de la Agenda 2030, al no hacerle caso a la Agenda 2030, estamos volviendo al camino de la luz. Estamos limpiando de toda esta lacra luciferiana a la nación. Entonces nosotros invocamos la buena voluntad y el entendimiento de la persona. Nosotros salimos de la Agenda 2030, denunciamos el Pacto de San José y declaramos la pena de muerte bajo los estamentos que ustedes han escuchado. Y va a haber un reordenamiento total del Estado. Acá, Dios dice, ayúdame a ayudarte. Dios no protege a los cobardes. Y en las Fuerzas Armadas van a tener que escoger. O vuelven al erario, o vuelven a los intereses del Estado, o cambian de bandera y se van al sur. Porque muchos funcionarios de las Fuerzas Armadas son pro-chilenos, porque muchos tienen negocios en el sur. Entonces van a tener que escoger, pues. A mí, conmigo, con Juan Alejandro Cebejar, es blanco o negro, verdad o mentira, día o noche. Yo no acepto colores intermedios. Por eso que es bien difícil negociar conmigo. Bien, entonces acabo de decir hace un momento también sobre la reestructuración de todos los poderes del Estado, con tantos jueces que sean corruptos, de pronto van a ir también ahí a hacer a la pena de muerte, como usted lo menciona, o cárceles para algunos de delitos menores. Y con estos generales que ya sabemos realmente, incluyendo ahí pues a este Montesinos, que ya sabemos pues que era también era uno de los narcotraficantes que sacaban la droga en el avión presidencial. Eso ya está comprobado. También la venta de armas pues a la guerrilla colombiana, también comprobado. Ahora el hijo de Fujimori, ¿no? El que también se le encontró pues comprobado también la droga. Ahora el otro, el que es alcalde de Cajamarca, que también hasta el momento ya está comprobado, pero que la justicia no hace nada por ellos, y muy por el contrario los premia. Un eventual gobierno tuyo, doctor Alejandro Cebejar, para que nuestro público a veces recién se conecta y lo pueda escuchar nuevamente. Nos están haciendo la pregunta por acá. Y compartan ahí los que nos están siguiendo en las redes sociales. A ver, para los hermanos que recién entran a la transmisión y que les han pasado la voz de la entrevista, los políticos en el Perú han sido elegidos para poder legislar los intereses de cada región. Ellos, de alguna manera, hacen una campaña pidiendo el voto del pueblo, pidiendo el voto de los más de 30.000 centros poblados, comunidades campesinas y comunidades nativas. Entonces nosotros nos ponemos a decir y pensar, ¿para qué los han elegido? ¿Para qué? ¿Para que roben? ¿Para qué? ¿Para que de alguna manera traten de olvidarse del pueblo? Ellos conscientemente saben lo que tienen que hacer. Puede ser posible, un ejemplo, Reiser, que en Tumbes hay 2 congresistas fujimoristas. Eso es lo de menos, ¿eh? Que sean fujimoristas es lo de menos. El problema está que los 2 actuales congresistas por Tumbes, uno es de Lima y el otro es de Cerro de Pasco. La pregunta, ¿no hay tumbesinos? Lo mismo sucede en Madre de Dios y en cualquier otra región. Nosotros decimos dentro del Estatuto del Partido del Pueblo, ¿no?, que cada región es autónoma en su definición política, en su desarrollo político, en su desarrollo económico y social. Y te pongo el ejemplo. Si hay elecciones internas en Madre de Dios y Madre de Dios elige a un congresista, porque sé que es un congresista por Madre de Dios, eso va a ser respetado por el Comité Ejecutivo Nacional. Lo mismo que es en Arequipa, que son 7. Entonces, los 7 en Arequipa van a ser respetados y no vamos a cambiar a nadie. Cada región tiene que tener candidatos al Congreso de su región, no de otra región. Si tú quieres desarrollar la región, tú tienes que tener congresistas de cada región. Esa es una lógica. Entonces nosotros decimos que si los políticos se han alejado de la voluntad del pueblo, encima roban, encima va a haber un bono para los trabajadores del Congreso, encima se están llevando
la plata en camión cada congresista, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a juzgarlos y mandarlos a la cárcel y mantenerlos? No, señor, yo no mantengo basura. ¿Sabes por qué? Porque conmigo no van a tener compasión en primer lugar. Conmigo los empresarios no van a tener misericordia, porque los empresarios van a ser como hicieron hace 143 años, 145. Entonces acá la clase política y los empresarios van a tener que escoger, pues. Si tú no quieres a la nación y si tú como empresario no sientes el amor a la patria y te escondes cobardemente como una cucaracha debajo de la cama y dices, no, es que los políticos son unos cobardes y no nos demuestran seriedad, por eso nosotros no pagamos lo que tenemos que pagar. Oye, tú vas a pagar lo que tienes que pagar en primer lugar. Estamos. Y ten la seguridad que sí vas a pagar lo que tienes que pagar. Acá no hay de que tú vas a pagar lo que quieres, tú vas a pagar lo que te pertenece y lo que le debes de pagar al Estado en primer lugar. Y lo digo bien claro, acá los intereses se defienden primero de la nación. La inversión chilena, que ponga las barbas en remojo. Yo desciendo de héroes de la Guerra del Pacífico, de un tío bisabuelo y de un bisabuelo materno, tío abuelo y abuelo de mi madre, que murieron en San Juan y Miraflores. Entonces a mí, los chilenos no me van a venir a asustar, que tengo 1000 tanques Leopard, que te voy a invadir cuando yo quiero. Hace 30 años lo debió hacer cuando salió el gobierno de Alan García y el Perú estaba quebrado. Ese era el momento que tenía Chile para poder invadir el Perú, para podernos anexar como provincia de ellos. La lengua tiene mucho poder, pero la razón y la convicción de un candidato presidencial es no entregarse. La patria no se vende, la patria no se hipoteca y menos se regala. Y vamos con el pie arriba, porque estoy harto de todo este bacanal, estoy harto de toda esta miseria política, de unas Fuerzas Armadas carroñeras que van en contra de los intereses del pueblo. ¿Quién va a ser presidente de la República? ¿Antauro Humala? ¿Que sabe conscientemente que su hermano firmó la Agenda 2030? ¿Acaso Isaac Humala, el papá, no lo sabía? Claro que lo sabía. Han estado mintiéndole a la nación muchos años. Nosotros sostenemos claramente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y sobre todo, la familia es el núcleo más importante de la sociedad. ¿Le parece a usted que este gobierno, en comparación que se hablaba de Castillo, cambiando un poquito ya el tema, doctor, es el más corrupto, ya que se hablaba pues que el Castillo era corrupto, pero muchos de los ciudadanos que comentan en las calles dicen que este es el gobierno más corrupto y muchos dicen pues de todos estos de lo que se están dando como ayuda, préstamos, ¿no? Como llaman el punch, ¿no? También lo que pasó también en este anterior gobierno de Vizcarra, que pronto hasta ahora no están pagando, pero que todos esos préstamos solamente le están dando prácticamente entre ellos nada más, pero no de pronto para otras personas que sí realmente lo necesitan, pero que estas personas no han pagado. Entonces, es por ello que de pronto nos están llevando a esta recesión, porque estos, pues, de alguna manera lo único que quieren es saquear al país. ¿Qué nos podría decir al respecto, usted que está ahí en la política y conoce, pues, de extremo a extremo para concientizar la conciencia, ¿no? E incendiar conciencias de acá, de toda nuestra región de Madre Dios, que de pronto están confundidos en este momento porque la prensa tradicional en estos canales no hablan las cosas como son, pero que gracias a la prensa alternativa se les brinda lo que es realmente la verdad, lo que está sucediendo en estos momentos. Exprésenos un poquito, ilústrenos, doctor Alejandro Cerveja. A ver, vamos a ordenar los conceptos.
Dina Boluarte, Dina Boluarte Segarra, Dina Ercilia Boluarte Segarra, es nuestra presidenta, porque somos ciudadanos y este es nuestro país, porque se nos permite cuestionarla y es más nuestra obligación cuestionarla, como presidenta de la República, a ella y a todos los estamentos del Estado. Yo estaba escuchando con atención los últimos audios que ha mandado Vladimir Cerrón, hablando de Castillo, diciendo que Castillo metía a su familia, pero la pregunta es, ¿de dónde sacó Cerrón la plata para la campaña de Perú Libre? Cerrón sabía de que Castillo era invitado, que él no podía ser candidato porque estaba parchado. Cerrón lo sabía y toda la cúpula de Perú Libre lo sabía. Entonces ellos buscaron a Castillo, ¿para qué? Para poder de alguna manera hacer famoso a Perú Libre. La intención era que Castillo no sea presidente. Cerrón no se le pasó por la cabeza jamás que Castillo sea presidente, porque él quería ganar bancada, que haga una buena gestión la bancada, y el 2026 él ser el candidato fijo que iba a ganar la presidencia. Pero yo le pregunto a Cerrón, ¿de dónde sacaste la plata para la campaña? ¿Lo decimos? ¿De dónde sacaste tú los millones de soles, de dólares que pusiste en la campaña? ¿Lo decimos? ¿Decimos quién es tu funcionaria? ¿Decimos quién es la persona que... decimos quién es la persona que ha sido el enganche con mucha gente oscura en el BRAE y en el sur de Perú? De echarle la culpa a una persona como Castillo, un hombre, un campesino, que ha pagado firmemente el pecado de no estar preparado para ser presidente. A Castillo le pasó lo que le pasó a Raúl Alfonsín en Argentina en 1982, o en 1983, perdón, que él era de la Unión Cívica Radical y el candidato del peronismo era Ítalo Luder. Ítalo Luder era el favorito y era presidente de la República. Hasta que van al debate y comienzan a debatirlo, y Ítalo Luder se queda callado. Raúl Alfonsín y la Unidad Cívica Radical tenían un plan de gobierno de oposición. Cuando sale presidente de la República Raúl Alfonsín, que era tío de Pilar Nores, la esposa de Alan García, en su primer gobierno, se encuentra con el problema de que no tenía un plan de gobierno para gobernar, sino de oposición. Castillo no tenía ni plan de gobierno. Castillo no tenía equipo. Castillo no tenía personal de confianza. Castillo era un campesino, un mendigo sentado en un banco de oro. Cerrón sabe conscientemente todas las aberraciones que ha hecho en la oscuridad. Cómo lo utilizó, cómo hizo la componenda con Bermejo. Cómo le pegaron a Castillo en Palacio de Gobierno. Cómo le impusieron a él de alguna manera y Castillo se dejó mangonear por Aníbal Torres. Por muchos ministros para poder juramentar el primer gabinete. Dina Boluarte sabía conscientemente todo eso, porque ella era segunda vicepresidente. Dina Boluarte ha sabido todas las debilidades del gobierno de Castillo. Y ella lo que quería de alguna manera era socavar desde antes de que Castillo sea presidente de la República y asuma el mando. Ella ya lo socavaba porque ella decía, con su hermano, tarde o temprano tienes que prepararte porque vas a ser presidente de la República. Felicidades, pues, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Eres presidenta de la República, pero eres una presidenta repudiada. Eres una presidenta asesina. Eres una presidenta que no va a estar jamás en la historia de la nación ni en la retina de los que vamos a recordar los gobiernos nefastos que ha tenido la nación. Ustedes creen conscientemente, póngase a pensar, póngase la mano en el pecho usted, ciudadano de Madre de Dios que me escucha a través de Radio Selva. ¿Qué cosa merecen? ¿En la cárcel?
Ha matado supuestamente a 70, 80 compatriotas en Puno, supuestamente, y son más, ¿eh? Son más, ni se imagina el número, perdón, ni se imagina el número. Protegidos por generales carroñeros, que lo único que les interesa es seguir manteniendo el narcoestado en el Perú. El Perú es un narcoestado. ¿Qué? ¿Lo vamos a mentir? ¿Que vamos a falsear la posición metiéndonos al tema económico? No, señor, el Perú es un narcoestado. El Perú es un narcoestado porque tiene políticos carroñeros, políticos narcopolíticos. ¿Acaso Acuña no está regalando 100 soles en el norte y en la selva a los compatriotas que se afilian al partido de APP? Eso no es Voz Populi en Ucayali, en Loreto, en el norte, en Piura, en Tumbes, en Cajamarca. 100 soles se están regalando a cada uno de los compatriotas que se afilian al Partido de Alianza para el Progreso. El Partido del Pueblo no te da plata. El Partido del Pueblo lo que quiere recuperar es tu conciencia. ¿Por 100 soles vas a vender el futuro de tu familia? ¿Por 100 soles vas a vender el futuro de tus hijos o de tus nietos? Acá, para cambiar la nación, Reiser, se necesita la voluntad del pueblo. Se necesita que el pueblo piense en la familia. Si tú ahorita en este momento le aceptas los 100 soles a Acuña y te afilias al Partido de Alianza para el Progreso, estás escupiendo a tu familia. No tienes razón de mirar o de orar al Padre Celestial. Eso es la política en el Perú. Permítame hacerle un... Yo creo que eso va a depender mucho de que nuestros oyentes en este momento, por ejemplo, que desde ya enseñemos pues a nuestros hijos o entre nosotros ahí algunos pues decirnos, ¿no? O sea, porque yo creo que ahí tiene mucho que ver los valores, los principios y más que todo pues el juicio de la conciencia, porque no puedes tú venderte pues por 100 soles, pues es como pues no tener dignidad. Yo creo que el ciudadano que esté haciendo eso, yo creo que es lo más último que pueda... Yo te digo algo fundamental. Yo te digo algo, Reiser, mi secretario en Loreto, hablo con él el sábado, hablo con él ayer, el sábado hablé largo y tendido con él, y me dice a mí, el gran problema que tenemos acá es de que APP, César Acuña Peralta, ha mandado a su gente. Hay 2.000, 3.000, 5.000 que están haciendo cola por 100 soles para inscribirse en Alianza para el Progreso. Por otro lado, la Fujimori está metiendo por los varios partidos que tiene también plata para que se inscriban en el partido. La gente se vende por 100 soles. Como el Partido del Pueblo no tiene plata, se permiten carroñeros de buzón a venir a decir, Juan Alejandro Cebejar habla nomás, no tiene plata. Tú quieres plata, trabaja. Tú quieres plata, llévate un pan a la boca como nosotros nos llevamos un pan a la boca sin tener seguro. Porque Juan Alejandro Cebejar no tiene seguro. Nosotros vivimos del día a día, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que trabajamos. Y las familias acá, yo ya hago un llamado. El Partido del Pueblo está en inscripciones ahorita en Madre de Dios. Juan David Perry Cruz, ex congresista de la República, elegido el 2006 por Madre de Dios, y mucha gente tiene recuerdo de él, que en esa elección del 2006 le ganó la elección de Madre de Dios al entonces ministro de Toledo, Salguana, que es el actual vocero de Alianza para el Progreso en el Congreso, que Salguana mandó unos matones para que masacren al hijo mayor de David Perry, es el secretario regional en Madre de Dios. Los pastores evangélicos, los dirigentes que quieran comunicarse con Juan David Perry Cruz, él es el secretario regional de Madre de Dios. Con él se tienen que contactar para poderse inscribir en el Partido del Pueblo. ¿Quiere usted cambiar el destino de la nación?
¿Quiere usted que siga toda esta lacra carroñera de políticos mangoneando y haciendo lo que quieren con el destino de la gente? Siga pues, pero descúbrase de una vez pues. Dígale que su Dios no es el eterno. Dígale que su Mesías no es Jesús. Dígale que su Dios es el diablo. Tenga la entereza moral de decir, si recibe los 100 soles, tenga la entereza moral de decir, Dios no me da nada, Jesús no me da nada, el diablo sí me lo da. Para que te quemes en el foso de fuego y azufre. La dignidad no se vende en primer lugar. Un peruano puede tener miles de defectos, como decía mi padre, pero no puede tener dos: soplón y traidor. Y eso es lo que muchos hacen al recibir 100 soles de esa lacra que se llama Alianza para el Progreso. 100 soles para inscribirse. Eso es faltarle el respeto a la confianza del Creador. Ese es decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú no me das nada. Te ha dado algo fundamental: el libre albedrío y la inteligencia para que tú, sabiendo lo bueno y lo malo, te vayas por el camino de la luz, por el camino del bien. Eso significa utilizar bien el libre albedrío. En este fin de la entrevista a Reiser, porque tengo verdaderamente otra entrevista y estoy apretado en el tiempo, yo te pido por favor que cuando tú de alguna manera quieras hacer una ilustración o que hagamos una conferencia para los hermanos de Madre de Dios, con gusto hacerlo. Con gusto hacerlo, porque nuestro principio fundamental es la docencia. Porque todos tenemos que aprender de todos. Porque el conocimiento, esto es de todos los días. Y nuestra misión, no como candidato a la presidencia, sino como político y sobre todo como comunicador, como director del programa Directo al Grano que se transmite a través de Nacional TV Perú, es simplemente algo fundamental: hablar siempre con la verdad. Hablar con la verdad y decir las cosas como son. Le agradecemos sus palabras y también por este momento que usted nos ha brindado. Sé que nuestros oyentes acá también, ellos lo han escuchado y ellos sabrán elegir lo mejor. Lo que sí tampoco no comparto es que algunas personas, nuestros hermanos de Quito, pues estén prácticamente vendiendo por cientos y estén prácticamente traicionando a la patria y a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque esto de alguna manera tenemos que tomar conciencia. Es la razón de nuestro objetivo acá, por interés de su persona y de otros candidatos también posiblemente, ¿no? De alguna manera deseen realmente encontrar el camino real para sacar de la crisis en la que nos encontremos. Ojalá pues que Dios bendiga sus pasos, dirija sus pasos y de alguna manera ilumine a todo el pueblo peruano y puedan pues de alguna manera encaminarse por este partido del pueblo y tratar de encontrarle pues la solución mediante su persona. Muy agradecido, doctor Alejandro. En esta despedida, Reiser, quiero que la gente no se olvide de lo siguiente. Por eso le dijo, ¿no? ¿Ves todos los reinos del mundo? Son míos y serán tuyos si tan solamente te postras a mí. Dice la palabra de Dios: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Jamás pondrás a prueba el poder de Dios. Usted tiene una familia humilde. Usted tiene una familia que depende mucho del día a día por esta informalidad espuria que tenemos a nivel nacional. Yo le hago un llamado a la reflexión. Esto lo está escuchando también Loreto, lo está escuchando San Martín, Amazonas, Ucayali. Se van a vender por 100 soles al partido de César Acuña, al fujimorismo. ¿Para qué? ¿Por los 100 soles? ¿Que usted no está en capacidad de ganar 100 o 300 soles diarios? ¿No tiene esa capacidad? ¿Tampoco se reconoce usted? ¿Tampoco se valora?
La dignidad no tiene precio. Jamás olvide esto, lo que le voy a decir. Pues bien como hijo de Dios tenía, como hijo de Dios tenía por esencia todos los atributos divinos. Pudo haber manifestado exteriormente la gloria que desde siempre poseía y por lo pronto aparecer glorioso en su humanidad, pero no lo hizo así. Hecho hombre, asumió la condición puramente humana como uno de tantos, cargado con las debilidades comunes a los mortales excepto el pecado. Su humillación culminó en la obediencia a la muerte de cruz. Por ese anonadamiento y obediencia el Padre lo glorificó, constituyéndolo sobre toda la creación y ordenando a toda criatura que reconozca a Jesucristo como Señor y como Dios. En Cristo se cumplió como en ningún otro lo que él había advertido a los demás. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo y asumió su destino en la obediencia a la muerte de cruz. Por eso Dios le dio el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. No a la Agenda 2030, que es una agenda luciferiana. No al apetito voraz del diablo, que va a querer aniquilar los 2/3 de la humanidad. La vida depende del Creador. Haga una oración en la noche y haga una oración en el día. Agradezca por un día más de vida. Entregue su alma y su espíritu al Creador. El partido del pueblo no te va a dar riquezas, pero sí te va a dar dignidad. Te va a dar el camino que necesitas para el desarrollo. Recuperemos a la santa patria, a esta Pachamama que clama volver al camino de la luz. Nosotros estamos en el camino por la voluntad del Creador. Porque Dios, sabiendo la mísera partícula que soy en este universo, siento su apoyo, siento su guía, siento su protección. El partido del pueblo te abre las puertas a través del ex congresista de la República, Juan David Perry Cruz. Espero honestamente y con el alma en el corazón que esta entrevista haya calado en su alma y en su espíritu. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su futuro. Trabajemos en el futuro que la nación necesita. Trabajemos en el futuro que verdaderamente los peruanos anhelan. Y a través de Radio Selva y a ti, Reiser, desearte todos los éxitos en este camino tan difícil de la comunicación, en este camino tan difícil de la prensa alternativa. Nosotros vamos a seguir en la trinchera, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Pero nosotros jamás venderemos nuestra fe. Nosotros jamás nos sentaremos a negociar con el diablo. Jamás abandonaremos ese principio y esa confianza y sobre todo la protección del Eterno. Jesús es mi camino, Jesús es mi verdad, Jesús es mi vida, y que la voluntad del Padre nos lleve al triunfo en la próxima elección presidencial del 2026, porque saben algo fundamental, el partido del pueblo siempre estará con el pueblo. Un abrazo para todos, por la patria, con la patria y para la patria, hoy, mañana y siempre. Viva Radio Selva, viva la región Madre de Dios, viva el Perú. Muchas gracias.